Han comenzado los primeros combates entre Venezuela y Guyana por el control del Esequibo. Esta tarde se registraron los primeros enfrentamientos entre las fuerzas militares de Venezuela y las tropas de la Guyana, esto motivado por tratar de mantener el control sobre el Esequibo, una región rica en petróleo y minerales disputada por ambas naciones sudamericanas. Venezuela desde hace muchos años que reclama la soberanía sobre la región en cuestión. No obstante, el gobierno de la Guyana ha comenzado la extracción del petróleo ubicado en el subsuelo de dicha región en disputa, motivo por el cual el presidente Nicolás Maduro ha ordenado la intervención militar para impedir que la Guyana siga explotando sus recursos naturales sin el consentimiento de Caracas, y considerando que la región está en disputa actualmente entre ambos países. No olvidemos que recientemente la Corte Internacional de Justicia había fallado en favor de la Guyana francesa con respecto a la disputada región limítrofe del Esequibo. Situación que enfureció a Caracas, por lo que el gobierno venezolano trató de anular dicha resolución. Recordemos que a pesar del mote de Corte Internacional de Justicia, este organismo internacional no es reconocido por muchos países, y sus resoluciones no tienen validez jurídica vinculante reconocida por la ONU, ni por muchas otras naciones del planeta. Y tampoco olvidemos que este mismo organismo recientemente había fallado en contra del presidente ruso, acusándolo de crímenes de guerra y girando una orden de aprehensión en contra del mandatario ruso. No obstante, no existe país en el mundo que se atreva a cumplir la orden dictada por la Corte Internacional de Justicia en contra de Vladimir Putin, porque nadie se atreve a enfrentar militarmente a Rusia, situación que se presentaría si fuese detenido el presidente de la Federación Rusa en un tercer país. Muchos dirán que Ucrania sí que está enfrentando a Rusia, no obstante, en realidad es la misma OTAN la que está confrontando a Rusia en territorio de Ucrania, o, más bien, en exterritorio de Ucrania. Lo que quiere decir que en realidad Rusia no se está enfrentando solamente a Ucrania, sino que en realidad mantiene un conflicto abierto con más de 50 países a la vez. Pues bien, pese a que la Corte Internacional de Justicia haya fallado a favor de la Guyana francesa, en realidad este fallo tiene poca trascendencia, pues, así como nadie se atreve a cumplir la orden de aprehensión girada contra Vladimir Putin, nadie intervendrá en el conflicto entre Venezuela y la Guyana francesa. Claro, nadie se atreverá si los aliados de Venezuela se posicionan abiertamente del lado de Caracas, aliados como la misma Rusia de Vladimir Putin y la China de Xi Jinping. Consideremos que la Corte Internacional de Justicia es en realidad un organismo internacional parcial controlado por Washington y sus aliados, aunque el mismo Estados Unidos no forma parte de la Corte Internacional de Justicia y, por lo tanto, no reconoce sus dictámenes, de ahí el por qué haya dictado la orden de aprehensión contra Vladimir Putin y el por qué haya fallado a favor de la Guyana francesa. Este conflicto apenas comienza y, por lo tanto, es difícil adivinar cómo terminará. Pero, como lo repito, si Rusia y China muestran su apoyo a Venezuela, es muy posible que se transforme en un conflicto duradero, donde es probable que Venezuela finalmente logre triunfar. Porque del lado de la Guyana francesa están los países occidentales, mientras que del lado de Venezuela están Rusia, China, Irán, más otros países del sur global. Por mientras Brasil moviliza unidades militares a la frontera con Venezuela en previsión de lo que pueda suceder, así como para proteger su soberanía. Afortunadamente actualmente en Brasil gobierna un presidente, Lula da Silva, alineado con el eje Rusia-China. Los combates están en marcha.
Venezuela ha invadido la disputada región Guyana Esequibo. Hay una escalada masiva del conflicto entre Venezuela y Guyana Esequibo, causada por el deseo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de establecer control sobre la región en disputa. Al mismo tiempo, en el contexto de la probable intervención de Brasil y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en apoyo a Guyana, la situación está empeorando. La situación es especialmente tensa en el aire. Venezuela está armada con cazas polivalentes Su-30 MKB, sistemas de misiles antiaéreos S-300BM, y buque M-12, lo que podría dar lugar a combates aéreos con la participación del brasileño JAS-39 Gripen NG. La ventaja de los aviones brasileños puede ser la disponibilidad de los radares AESA-05 Raven y los misiles aire-aire MBDA Meteor. La escalada del conflicto se ve exacerbada por el hecho de que la disputada región Guyana Esequibo es rica en petróleo y minerales. Según informes de los medios, la invasión venezolana de Guyana se llevó a cabo en dos frentes, incluido un avance a lo largo de la costa y a través de una reserva indígena. La Fuerza Aérea Brasileña, por su parte, se encuentra en alerta para responder al movimiento de equipo y personal militar venezolano cerca de la frontera con Guyana. Movilización militar en Brasil por inminente invasión de Venezuela a Guyana. Ante una posible invasión por parte de Venezuela a Guyana, el ejército brasileño activó medidas cautelares con un gran despliegue militar para resguardar el bienestar y soberanía de su nación, así como la seguridad de la región fronteriza de Roraima. La supuesta invasión venezolana ocasionó en Brasil la movilización de 16 vehículos blindados multitarea, así como el de tanques Leopard, reflejando que la amenaza puede ser grave y en caso de requerirlo se respondería con una robusta defensa. Preparación estratégica. Fuentes no reveladas del ejército revelan que estas movilizaciones se estarían dando no solo en Roraima, sino en todo Brasil. Las operaciones incluyen batallones operativos y de infantería ligera, lo que indica que el país está tomando con seriedad la situación. Por otro lado, existe preocupación, pues el masivo despliegue podría indicar que Brasil se está preparando para un conflicto activo en proceso, sumando la persistente tensión en las relaciones geopolíticas en Sudamérica. Por parte de Venezuela se ha anunciado que el próximo 3 de diciembre se realizará un referéndum consultivo para la defensa de la integridad regional para la toma del Essequibo de Guyana. Ante esto, tropas venezolanas se movilizan en la frontera. En el caso de Guyana, de igual manera dieron inicio con las movilizaciones militares y pidieron apoyo a Estados Unidos ante esta cercana invasión. El conflicto entre Venezuela y Guyana se debe a una disputa territorial en la zona del Esequibo, que está bajo la administración de Guyana, pero se encuentra reclamada por Venezuela. Corte Internacional de Justicia falla a favor de Guyana contra Venezuela por disputa territorial. Golpe a Caracas. Venezuela reclama la región de Esequibo, alrededor del 70% del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo. La Corte Internacional de Justicia declaró este jueves que tiene jurisdicción para pronunciarse sobre la disputa que Venezuela desarrolla en La Haya con Guyana por los 160.000 kilómetros cuadrados de territorio situados al oeste del río Esequibo.
Es un golpe a Caracas, que había intentado que se considerase inadmisible este caso. La Corte Internacional de Justicia rechazó de forma unánime los argumentos de Venezuela, que expuso varias razones en sus alegatos escritos y orales para solicitar a la Corte que resuelva y declare que las pretensiones de Guyana son inadmisibles, mientras que Guyana había pedido rechazar las excepciones preliminares de Caracas y pasar al fondo del caso. El principal órgano judicial de Naciones Unidas rechazó, además, que el Reino Unido tenga obligación de tomar parte de este caso, en contra de la consideración de Caracas, que vio a Londres como una parte necesaria en la validez del laudo del Tribunal Arbitral de 1899, en el marco de la disputa territorial que mantienen ambos países por la región de Esequibo. El gobierno de Guyana, una antigua colonia británica, había pedido a la Corte Internacional de Justicia que se concentrara en la validez del laudo para resolver este conflicto. Venezuela sostenía que la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción para escuchar la postura de Guyana. Pero, tras la determinación del tribunal de hacerlo, pidió a la Corte que dictamine que no puede escuchar el caso porque el Reino Unido no fue partícipe de dicho procedimiento. Además, había instado al Reino Unido a dar la cara por el despojo de la región de Esequibo y afirmó que el laudo arbitral de 1899, al que Guyana busca que se le dé validez, se adoptó cuando este país ni siquiera existía como república, ya que era una colonia británica en esas fechas. La disputa en La Haya. El pasado 17 de noviembre, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajó a La Haya para defender a Caracas en esta disputa con Guyana y advirtió que su país es el único heredero histórico indiscutible de los territorios en cuestión. El origen de estos derechos es la consecuencia histórica, legal y política de su sucesión al título en poder de España y el nacimiento de nuestra república. Venezuela respeta y aprecia a la Corte Internacional de Justicia como principal órgano judicial de la ONU y sigue pensando que esta Corte no tiene jurisdicción sobre este caso, pero demostraremos que la solicitud de Guyana es inadmisible, añadió. El agente de Guyana, Carl Greenidge, lamentó que la participación de Venezuela en este proceso tome forma de objeciones preliminares tardías que buscan prevenir o retrasar la determinación de los reclamos de Guyana. Es una disputa de larga data. Ha costado una sombra larga y amenazante sobre la seguridad y el desarrollo de Guyana a lo largo de su existencia como Estado soberano, una sombra arraigada en los esfuerzos de Venezuela por borrar la frontera terrestre de larga data entre nuestros países y reclamar casi 3/4 partes del territorio terrestre de Guyana, dijo Greenidge, que aseguró que la resolución del conflicto es existencial para su país. ¿Cuáles son los orígenes de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana? En 2018, Guyana, una antigua colonia británica, interpuso una demanda contra Caracas en la Corte Internacional de Justicia para resolver la disputa territorial entre ambos estados sobre la región del Esequibo y el año pasado presentó sus argumentos a fin de dar validez al laudo arbitral de 1899. En junio pasado, el gobierno venezolano presentó sus objeciones preliminares ante la Corte Internacional de Justicia como una forma de procurar que la demanda no sea admitida por carecer de elementos esenciales para conformar un debido proceso. Venezuela reclama la región de Esequibo, alrededor del 70% del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo en alta mar, argumentando que el acuerdo de 1899 es nulo y sin efecto, debido a que afectó fraudulentamente 159.500 kilómetros cuadrados del territorio de la Guayana Esequiba, como la llama el gobierno venezolano.
El pasado 17 de febrero, Venezuela ratificó la vigencia del Acuerdo de Ginebra, que cumple 57 años, como el único marco jurídico que reconocen para la resolución del laudo arbitral de 1899, usado por Guyana como argumento en el litigio, al considerar que se trató de un fraude que facilitó el despojo de este territorio por parte del Reino Unido. El Reino Unido y Venezuela firmaron en 1966, justo antes de la independencia de Guyana, el Acuerdo de Ginebra, que en un principio sentó las bases para resolver la controversia, pero las negociaciones se extendieron durante más de 2 décadas, sin resultados.